Bien, vamos a tener este ejercicio donde una torre de enfriamiento de agua opera a contracorriente y con tiro forzado para enfriar 5 metros cúbicos por hora de agua de 52 a 26 grados Celsius. El aire entra por la parte inferior de la torre a 23 grados Celsius con una temperatura de termómetro húmedo de 20. La altura global de una unidad de transferencia para condiciones de flujo es igual a 0,9 metros. La resistencia a la transferencia de calor en la fase líquida se puede despreciar. Calcule la altura necesaria de la torre suponiendo que se usará 1,5 veces el flujo mínimo de aire necesario. Bien, entonces primeramente, como bien, tenemos que recopilar los datos que acabamos de leer inicialmente. Tenemos o que sabemos que se va a procesar 5 metros cúbicos de agua por hora. Bien, a una temperatura de 52 y va a bajar hasta los 26 grados Celsius. En cambio, vamos a tener una entrada de aire que ingresa a los 23 y sale a los 20 grados y desconocemos a qué temperatura sale. Bien, me pide calcular la altura de la torre cuando el flujo de aire real es 1 veces la cantidad mínima. Sí. Ok. Entonces, si me pide calcular la altura de humidificación, sí o sí vamos a tener que ocupar la ecuación de Merkel, ¿no? Donde la ecuación de Merkel me dice que el número, la altura por unidad de transferencia, pero la altura de la torre es igual a la altura por unidad de transferencia multiplicado por el número de unidad de transferencia. Bien. O desglosado, vamos a tener que en la ecuación de Merkel, la altura es igual a la velocidad másica del aire seco dividido por el coeficiente de transferencia de masa. Bien, todo esto es el coeficiente de transferencia de masa por el área superficial de contacto de la torre, multiplicado por la integral de la inversa de la entalpía de interfase menos la entalpía diferencial de entalpía. Bien. Ahora, como ya tenemos inicialmente la altura por unidad de transferencia, entonces tenemos h toc. Bien, por eso h toc. Nos faltaría encontrar el número por unidad de transferencia. Y para calcular el número de unidad de transferencia, sí o sí vamos a resolverlo por medio de cuadratura de Simpson. Bien. Donde vamos a tener que analizar 6 o 7 puntos de análisis. Bien, para ello me doy o tengo que tener primeramente las condiciones de entrada y salida del aire. Okay. Ya saben que nosotros aquí calculamos o vemos lo que es la entalpía. Bien, inicialmente necesito ver a qué entalpía entra y a qué entalpía sale del aire saturado. Divide entre número de puntos de análisis que ustedes analizan en una cuadratura de Simpson. Por lo general se recomienda que ese número a analizar sea mayor o igual a 6. Bien, obviamente, ustedes saben, desde análisis numérico o métodos numéricos se han llevado eh, que en cuadratura de Simpson, mientras mayor sea el punto a analizar, más exacto sería el problema, ¿no? Bien. Entonces, primeramente necesito calcular sí o sí tanto las entalpías del este para realizar la cuadratura de Simpson. Y para eso vamos a realizar la tabla que más tarde les voy a explicar. Bien, primeramente, como tengo datos de entrada, yo tengo que la temperatura de termómetro húmedo a la entrada es de 20 grados, entonces con eso fácilmente puedo calcular la entalpía a la entrada, que es de 13,8 kilocalorías sobre kilogramos de aire seco. Ok, pero si no tenemos ningún dato de salida, entonces no podemos hallar la entalpía mediante tabla.
Entonces sí o sí vamos a tener que ocupar la ecuación de la línea de operación. Bien, para ello es importante calcular o tener lo que son datos mínimos y datos máximos. Bien, por lo general lo que manipulan es el aire. Entonces, si yo quiero calcular la cantidad mínima de aire que se desea en una torre, tengo que encontrar la entalpía máxima a la que saldría el aire de la torre. Bien. Y una vez que tengo justamente esa entalpía, fácilmente yo puedo calcular el flujo másico de aire seco mínimo. Bien. Pero el detallito va a estar en que tengo que encontrar justamente esa cantidad de la entalpía máxima. Entonces, ustedes tienen que formar una simple tabla, y si saben manejar Excel, no van a tener problema en esto, de entalpía versus temperatura. Bien, ¿con qué datos? Todo esto es de la tabla A3 de Loconito. Bien, donde inicialmente encontramos las entalpías, donde está acá, esta tabla A3, con esos datos, simplemente ustedes tienen que agarrar estas dos secciones acá, temperatura y entalpía. Y en base a eso, ustedes forman su curva. Bien. Sencillo. Ya saben, como eje X tienen las temperaturas y como eje Y entalpía. Todo de la tabla A3. ¿Ok? Entonces, si ya tiene, lo único que me queda es graficar mi línea de operación, porque solamente han encontrado o han calculado la curva de equilibrio, bien, que es la que se ve plasmada. En cambio, tengo que calcular mi curva de operación. Entonces, lo que es más fácil encontrar es el tema de la curva de equilibrio, o el primer punto de la curva de operación, ¿no? Que tenemos básicamente los datos. Ahora, para poder trazar los puntos de operación, así como lo que han visto en operaciones 3, bien, vamos a necesitar todos los datos que precisamos de acá para el primer punto de operación y todos los datos que precisamos de acá. ¿Ok? ¿Qué me voy? Solamente, como bien aquí solo necesito temperatura y entalpías, ¿ok? Solamente me va a interesar la entalpía del aire, ¿ok? Y la temperatura del agua a la salida. Lo mismo para el fluido o el segundo punto de operación. Aquí voy a tener una entalpía y la temperatura del agua. Bien, en base a esos dos puntos van a trazar sus puntos de operación. Entonces, primeramente, como bien dije, vamos a encontrar la temperatura a la que sale el agua o a la que se desea enfriar, que son 26 grados, y la entalpía a la entrada del aire, que es 13.8. Entonces, obviamente, la intersección de esos dos van a ser mi primer punto de operación. Ahora, para poder calcular la cantidad de entalpía máxima, bien, tengo que plantear primero hasta qué temperatura ingresa el agua. Entonces, aquí me dice que entra a 52 grados Celsius. Entonces, ustedes trazan una línea hasta el infinito, bien, donde no tenga final, y lo que siguen es ustedes trazar una línea, bien, que parta de su primer punto de operación, la extienden hasta llegar a la línea de la temperatura de 52 grados, pero tiene que cruzar, no, tiene que chocar o tocar de manera tangencial la curva de equilibrio. Bien. El primer momento que ustedes vean de que choca de manera tangencial, entonces ahí lo dejo. ¿A qué me voy con tangencial? Bastan que con una línea
choque un punto de su línea de equilibrio, su curva de equilibrio. Y la línea que ustedes han trazado, con que choque un punto suficiente. Bien, gracias, en función a eso, ya pueden calcular cuánto sería su entropía máxima. Una vez que trazan la línea, bien, que parta de su primer punto de operación, le extienden hasta la línea de temperatura y haciendo un trazado tangencial en la curva de equilibrio, bien, vamos a encontrar lo que viene a ser su entalpía. Esa intersección es su entalpía 2 máximo. ¿Ok? Eh, ¿Dudas hasta aquí? ¿Quedó? Entonces, en este caso, ¿cuánto sería la entalpía máxima? Porque a lo que se Aproxim- puede. Aproximadamente serán 280, o sea, en función al trazo que hice. Bien, ahorita vamos a hacerlo real. Pero esa es la teoría que se maneja para el cálculo de entalpía máxima. Ah, está claro. Bien, entonces, dicho esto, como les digo, vamos a hacerlo de manera. Trazan una línea ustedes que parta de su punto de operación y llegue hasta la temperatura de entrada del agua, haciéndola cruzar de manera tangencial en su curva de equilibrio. Vamos a tener una entalpía máxima de 287 kilocalorías sobre kilogramo. Bien, esa es su entalpía máxima. Una vez que tenemos calculado su entalpía máxima, podemos fácilmente encontrar el flujo de aire mínimo. Bien, pero primero necesitamos convertir sí o sí el caudal de entrada del agua. Sabemos que es de 20, perdón, de 5 metros cúbicos por hora. Entonces, teniendo una densidad de 50, con una temperatura de 52 grados, procedemos a encontrar su densidad. Bien, con cualquier tabla que ustedes tengan a la mano, no hay problema. Pero por lo general la de Locon igual tiene propiedades físicas del agua. Si tenemos la densidad, podemos fácilmente convertir cualquier volumen en masa. Entonces, multiplicando la densidad, vamos a tener que la cantidad de agua que ingresa es de 4.934 kilogramos por hora. ¿Ok? Entonces, lo único que me queda es reemplazar todo en la forma. Ya tengo la cantidad de agua que ingresa en masa. El CP del agua siempre va a ser la unidad. Tenemos la variación de temperaturas. Bien, y ahora la variación de entalpía, ya la hemos calculado. Entonces, simplificamos kilogramos de agua con kilogramos de agua, a grados centígrados con grados centígrados, kilocaloría con kilocaloría. Voy a tener que la cantidad de aire seco mínimo es de 469.62 kilogramos de aire seco por hora. Bien, entonces si ya tengo la cantidad mínima de aire seco, puedo calcular la cantidad real ahora. Si yo sé que la cantidad real es 1.5 veces la cantidad mínima, ¿ok? Reemplazo lo que es la cantidad mínima entre la fórmula y voy a tener que la cantidad real es de 704.44 kilogramos de aire seco por hora. Y como ya tengo la cantidad real de aire seco, puedo calcular la entalpía de aire real a la salida. En base igual a la misma fórmula de operación. Entonces despejo aquí lo que es la entalpía, la salida del aire, y reemplazo los datos que manejo. Tengo la entalpía a la entrada, las propiedades del agua y datos del agua no van a cambiar. Lo único que va a cambiar es aquí el flujo másico de aire seco, que deberían ser 704. Entonces reemplazo o simplifico las unidades, bien, y voy a tener que la cantidad de entalpía a la salida, esta vez real, es de 202.21 kilocalorías por kilogramos de aire seco. Bien, y con eso ya tendría resuelto mis dos entalpías, tanto a la entrada como a la salida con datos reales, ya no con datos ni mínimos ni máximos. Bien, ahora, como ya tengo justamente
ambos puntos, puedo calcular directamente el número de pasos que tendría dentro de mi cuadratura de Simpson. Entonces, yo ya sé que para calcular el paso necesito tener el dato final menos el dato inicial sobre la cantidad de veces que se va a analizar, ¿no? Una ecuación. Entonces, en este caso, mi número de pasos o la cantidad de pasos es de 31.4 kilocalorías sobre kilogramos de aire seco. Ahora lo que sigue es formar justamente la tabla de integración. Sabiendo que tenemos un número de, la cantidad de pasos de 31 kilocalorías por kilogramos de aire seco y 9 pasos, ya saben que para calcular la cantidad real de los puntos a analizar es el número de variables a analizar más 1. Entonces, si tenemos 6 variables a analizar, a eso le adicionamos más 1, tendríamos 7 en total. Bien, entonces, teniendo como primera variable es la cantidad inicial de entalpía y como última variable justamente es la entalpía. Ok. Entonces, eh, en base a esos dos, vamos a plantear el tema de la cuadratura de Simpson. Bien, pero primeramente vamos a plantear el tema de de su línea de operación. Ahora, para la línea de operación, lo mismo. Necesitamos la temperatura a la salida del agua y la entalpía a la entrada del aire. Entonces, la intersección de eso sería mi primer punto de operación. Lo mismo para el segundo punto. Necesito la temperatura a la que ingresa el agua, ¿ok? Y la entalpía a la salida del aire. Entonces, la intersección de esos dos puntos sería mi segundo punto de operación. Bien, por lo general aquí siempre se trabaja todo lo que es subíndice 1, bien, ya sea entalpía y temperatura, con los subíndice 2, entalpía y temperatura. Y una vez que intersectan esos dos puntos, vamos a tener nuestra línea de operación. Cuando se trata de humidificación, la línea de operación siempre se encuentra por debajo de la línea de equilibrio. Cuando se trata de deshumidificación, la línea de operación está por encima de la curva de equilibrio. Bien, cuando veamos deshumidificación ya van a ver esa diferencia. Ahora, una vez que intersecto o tengo ya definido mi línea de operación, bien, mi línea de equilibrio, ya puedo hacer tranquilamente el tema de la cuadratura de Jensen. Ahora, el propósito es este. Bien, vamos a aplicar el tema de la cuadratura de Jensen simplemente para encontrar las entalpías de interfase, porque recuerden que la integral es 1 sobre la entalpía de interfase menos la entalpía real de operación. Bien. Y en base a la cuadratura de Simpson, yo tengo que plantear, digamos, voy a iniciar este punto, que es 13.18. Bien, esa es mi entalpía real de proceso. Ahora, en base a esa entalpía real, tengo que encontrar cuánto sería mi entalpía de interfase. Entonces, lo primero es, tengo que buscar la manera de cómo encontrar la línea de interfase. Bien, y de cada uno de los puntos que se analicen. Ahora, pero antes de encontrar mi entalpía de interfase, tengo que calcular o tener en cuenta la pendiente que tendría la línea que comunica la línea de operación con la curva de equilibrio. Bien, o bien sea 90 grados, o bien tendría una curva de un cierto ángulo que lo trabajaría acá. Bien. Para primeramente, antes de encontrar la entalpía de interfase, tengo que saber con qué pendiente trabaja mi línea de conexión entre la curva de equilibrio y la curva de operación. Entonces, para poder calcular la pendiente dentro de esta gráfica, me baso en base a la fórmula de Mickley. Bien, donde la inversa del coeficiente de transferencia de masa sobre la inversa del coeficiente de transferencia por convección en fase líquida, negativo, va a ser igual entre las diferencias de entalpía en la interfase menos la entalpía real de operación
Todo eso dividido entre la temperatura de interfase menos la temperatura real de operación de líquido. ¿Ok? Eso es lo que lo conocen como la ecuación de Micle. Ahora, mucho va a ser que me dice el enunciado. Aquí me dice que la resistencia a la transferencia de calor en la fase líquida se puede despreciar. Entonces, si se desprecia justamente esa resistencia del coeficiente de convección en fase líquida, bien, todo eso igual a 0. Entonces, ustedes van a tener directamente un valor en la inversa del coeficiente de materia sobre 0, igual a la diferencia de entalpía sobre la diferencia de temperaturas. ¿Ok? Que ustedes saben, bueno, me imagino que de tanto de cálculo 1 y otras operaciones matemáticas, cualquier número que se divide entre 0, ¿cuánto es? ¿Alguien puede responder? Infinito. Exacto. Eso tiende al infinito. Bien. Y por lo general, cuando en su cálculo de pendiente tiende al infinito, automáticamente la pendiente tendrá un ángulo de 90 grados. Bien. Ahora, cuando les dice que la transferencia sucede tanto en materia como en energía, entonces va a tener, o su pendiente tendrá cierto ángulo que obviamente tendremos que calcular. Pero en este caso, si la pendiente tiende al infinito, entonces se trabaja directamente con un ángulo de 90 grados. Bien. Entonces, lo único que me queda es encontrar justamente las entalpías de interfase para la entalpía de entrada del aire como la entalpía a la salida. Entonces, como ya sé que la pendiente tiende a 90 grados, simplemente extiendo, en este caso, el punto de operación a 90 grados hasta la curva de equilibrio y procedo a lecturar su entalpía en interfase, que es 81. Bien, kilocalorías sobre el kilogramo. Lo mismo para el último punto de operación. Tiene una pendiente a 90 grados, lo extiendo hasta la curva de equilibrio y procedo a lecturar su entalpía de interfase, que es de 326 kilocalorías sobre kilogramo. Bien, y con eso ya tengo las entalpías de interfase. Ahora lo mismo tengo que hacer en los puntos intermedios. Bien, ya saben que en la cuadratura de Simpson, para encontrar datos intermedios, simplemente a este valor le tengo que sumar el número de pasos. Le suman el número de pasos y van a tener un valor. Ese mismo valor le suman nuevamente el número de pasos y van a tener otro valor. Así hasta que en este último valor de acá, el sexto, le suman nuevamente el número de pasos, les tendría que dar los 202.22. ¿Ok? Así sucesivamente. Ahora, una vez que ya tienen los puntos intermedios a analizar, lo único que me queda es netamente irme a la gráfica y hacer el mismo paso. Entonces, como ya tengo calculado el primer punto, vamos a ir al segundo. El segundo me dice que es 45.20, ubico donde estará dentro de la escala de entalpías y extiendo hasta mi curva de operación. Una vez que esté en la curva de operación, subo a 90 grados hasta la curva de equilibrio y procedo a lecturar su entalpía de interfaz. En este caso es de 101. Bien, entonces ya tengo el segundo punto analizado. El tercer punto me dice que es 76.61. Ubico donde estará en la escala de las entalpías y extiendo la línea hasta la curva de operación. Una vez que intersecto, me voy a 90 grados hasta la curva de equilibrio y procedo a lecturar la entalpía en interfase, que es de 126. En el cuarto punto de operación es 108. Ubico donde está en la escala, la extiendo hasta la línea de operación. Bien, subo a 90 grados hasta la curva de equilibrio y procedo a lecturar mi entalpía de interfaz, que en este caso es 155. Bien, el sexto punto de operación
Perdón, no, el quinto punto de operación es 139.41. Ubico en la escala y me voy hasta la línea de operación. Subo a 90 grados hasta la línea de equilibrio y procedo a lecturar mi entalpía de interfaz, que es de 193.5. ¿Okay? Y finalmente, el último punto, que es de 170, ubico en la escala de entalpía y extiendo hasta mi línea de operación. Bien, subo a 90 grados hasta la línea de eh, equilibrio y procedo a lecturar mi entalpía de interfaz. En este caso es de 249. Bien, y con eso ya tengo, ya hallé las respectivas entalpías en interfase de cada punto. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Hola Rodrigo, buenas tardes. Bueno, Disculpa, pero me perdí en la parte de dónde vino la secuencia del cuadro, el 45,20, 76,60. ya. A ver. ¿Ese? Sí, exactamente, esa secuencia. Ok. Es que, si han visto alguna vez cuadratura de Simpson, bien, mucho va a ser, por ejemplo, cómo está su integral. En este caso, su integral me dice dh sobre esto. ¿Ok? Y eso que si borro lo que es la parte del integral y el diferencial, entonces sería 1 sobre esto. O sea, tenemos que llegar a encontrar justamente la inversa de la diferencia de la entalpía de interfase menos la entalpía de operación. Ok. Lo que podemos encontrar fácilmente es la entalpía de operación, porque tenemos tanto el dato de entrada como el dato de salida, y por medio del número de pasos podemos encontrar los datos intermedios de cada uno. Bien, en cuadratura de Simpson se recomienda de que trabajemos por lo general de 6 pasos en adelante, porque la regla dice que mientras más puntos analizar, más exacto será el resultado. Bien. Ahora, una vez que tenemos los datos intermedios, lo que nos interesa encontrar es los datos de interfase. Bien, y los datos de interfase es lo que les acabo de explicar anteriormente con la gráfica. Bien, vamos a encontrar uno por uno. Para este punto, o sea, para 45.20 vamos a tener una entalpía de interfase de acuerdo a lo que nos arroje la gráfica. Y así cada uno. Ahora, una vez que tengamos tanto la entalpía, todas las entalpías de operación y la entalpía de interfase, procedemos a hacer esta operación. Bien, restamos entalpía de interfase menos la entalpía de operación y a eso le sacamos su inverso, 1 sobre esa diferencia. Bien, y con eso vamos a tener ese valor. ¿Ok? Sí, ahora sí, gracias Rodrigo. Bien. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Todo claro? Está claro. Bien. Entonces, como ya tenemos los puntos intermedios, ¿ok? Lo único que me queda es hacer como le dije la operación. Restamos la entalpía de interfase menos la entalpía de operación y le sacamos su inversa. ¿Ok? Y más o menos sería ese dato. Ahora, procedemos a darle su respectiva nomenclatura. La nomenclatura para la fórmula de cuadratura de Simpson, de acuerdo a esta tabla, se basa de esta forma. Bien. El primer valor siempre es y sub 0 y el último valor es y sub n. Así que su conteo inicia y sub 0, y sub 1, 2, 3, así hasta que su último valor sea y sub n. Bien. Y recordar que y sub 0 equivale a ese valor. Y sub 1 equivale a este valor y así sucesivamente hasta que y sub n equivale a este valor de acá. Ahora, una vez que tenemos identificado
justamente qué valor tendrá ese resultado, venimos y nos vamos a la fórmula de la cuadratura. Bien. La cuadratura me dice que la integral con el que estamos trabajando, bien, va a ser igual al número de pasos dividido entre 3. Todo eso multiplicado con la suma entre el primer punto que encontramos, o el primer resultado que arrojó, más el último. Bien. Todo esto por el producto entre 2 veces la sumatoria de todos los puntos pares. Bien, y sub 2, y sub 10, si tienen más datos, pero y sub 4, si tienen más datos van a trabajar con y sub 6, y sub 8 y así sucesivamente. Bien. Y a eso le tienen que sumar 4 veces todos los datos que les arrojó de manera impar. Y sub 1, y sub 3, y sub 5 y así sucesivamente. Bien. Entonces, justamente reemplazamos esos datos que ya nos arrojó la tabla anteriormente. Bien, primer dato, el último, todos los datos pares que fueron 2, solamente tenemos 2 y 4. Y los datos impares fueron 3, 1, 2 y 1, 3 y 5. Bien, resuelven justamente toda esta expresión de acá y vamos a tener que el valor de ese integral es de 3.22. Y ese sería el número por unidad de transferencia. Ahora, una vez que tenemos el número por unidad de transferencia, nuevamente nos vamos a la ecuación de Merkel y reemplazamos los datos que manejo. Ya sé que el número por unidad, que la altura por unidad de transferencia es 0.9 metros y el número por unidad de transferencia es 3.22. Entonces lo reemplazamos justamente en la ecuación de Merkel y vamos a tener que la altura de la torre es de 2.9 metros. Bien, y eso sería el ejercicio. ¿Dudas? Bien. Siguiente, entonces. Vamos a ver qué pasa en un proceso de deshumidificación. Bien. Se quiere diseñar una torre de deshumidificación de donde se hace pasar aire a 120 grados Fahrenheit con una humedad relativa del 90%.
El deshumidificador que opera a contracorriente con 200 libras masa por hora pie cuadrado de agua que ingresa a 70 grados Fahrenheit y sale a 100 grados Fahrenheit. El flujo de aire seco ocupado para este proceso es de 140 libras masa de aire por hora pie cuadrado. El coeficiente total de transferencia de masa es igual a 9 libras mol por hora pie cúbico. Considere la resistencia a la transferencia del calor despreciable en la fase líquida. Calcule la altura necesaria en la torre de deshumidificación. Bien, en un proceso de deshumidificación sucede lo contrario. En vez de enfriar, suele calentar. Bien, tenemos una entrada de agua con una velocidad másica de 200 libras masa hora pie cuadrado. A una temperatura de 70 grados Fahrenheit y sale a 100 grados Fahrenheit. Tenemos una entrada del aire de 120 grados Fahrenheit a una humedad relativa del 90%. Desconocemos la cantidad a la temperatura a la salida y nos pide calcular la altura requerida sabiendo que la velocidad másica de aire seco es de 140 libras masa por hora pie cuadrado. Bien, y aparte nos da el coeficiente de transferencia de masa. Bien, nuevamente, de acuerdo a la ecuación de Merkel, la altura de una torre de humidificación, bien, es igual a la altura por unidad de transferencia multiplicado por el número por unidad de transferencia. Bien, yo ya sé que la altura por unidad de transferencia es la velocidad másica dividido entre el coeficiente de transferencia. En cambio, el número de unidad de transferencia es la integral. Ahora, como tenemos el coeficiente total de transferencia de masa de 9 libramol por hora pie cúbico, bien, libramol es libra masa, perdón. Ya con eso vamos a recurrir sí o sí al tema de la cuadratura de Simpson para el tema del número por unidad de transferencia. Bien, pero primeramente tengo que identificar los valores intermedios, los valores, perdón, iniciales, tanto a la entrada como los valores finales a la salida. Bien, mis límites. Ahora, para el cálculo de la entalpía del aire húmedo, bien, esta vez en función a lo que ustedes han visto inicialmente bajo teoría, no necesariamente tendrían que aplicar el tema de gráficas y todo eso también puedo hallarlo de manera analítica. ¿Ok? Bien, para el tema de la entalpía, así o sí vamos a ocupar lo que es la humedad absoluta y la temperatura de termómetro. ¿Ok? Entonces, si yo quiero encontrar justamente la entalpía de saturación, tengo que encontrar la humedad de saturación y ocupar la temperatura de saturación. Entonces, me voy a la carta psicométrica del Alan Foust, bien, para unidades inglesas, y trabajo con una temperatura de 120 grados Fahrenheit a 90% de humedad. Entonces, justamente me voy a ese punto. Ahora, a mí no me interesa trabajar tanto con ese dato de polvo seco y humedad relativa. Necesito trabajar sí o sí con la humedad, perdón, con la temperatura de saturación o la temperatura de bulbo húmedo. Bien, el mismo caso que le había enseñado anteriormente, que para encontrar la temperatura de bulbo húmedo cuando le da temperatura de bulbo seco y humedad relativa, tienen que trazar una línea que esté paralelo de acuerdo a las isotermas que ya tienen graficados en su carta psicométrica. Una vez que ustedes trazan esa línea, proceden a lecturar bien la humedad, en este caso la humedad absoluta de saturación es de 0.122 libramol de agua, por vapor de agua por libramol de aire seco.
bien, porque está en moles. Y la temperatura, en cambio, está a una temperatura de bulbo seco de 117. Obviamente la temperatura de bulbo húmedo, perdón, es menor que la del bulbo seco. Okay. Entonces, si tengo la temperatura, la humedad, lo único que me queda es convertirla en masa. O sea, saben que el peso molecular del agua es 18 y el peso molecular del aire con el que trabaja el ingeniero es 29. Entonces, simplifican los moles, ya sea del agua como del aire, y vamos a tener que la humedad absoluta de saturación, bien, es del 0.0757 libra masa de vapor de agua por libra masa de aire seco. Bien. Ahora, si gustan, trabajan directamente en libra mol, pero el detalle es que esa fórmula, bien, está expresado en unidades internacionales y no en unidades inglesas. Entonces, para convertir una relación de masa que está en unidades inglesas, en unidades internacionales, simplemente, si yo quiero convertir ambos, o sea, numerador y denominador en las mismas unidades, simplemente lo único que hago es cambiar las unidades. Porque si ustedes hacen la conversión, como lo de aquí arriba, bien, todo se va a simplificar, ¿no? Porque quiero convertir el libra masa de agua en kilogramos de agua. Lo mismo, si quiero convertir el libra masa de aire en kilogramos, como le digo, ocuparíamos el mismo factor de conversión, por eso se simplificaría. Entonces, simplemente cambio las unidades. Solamente si yo quiero convertir tanto el numerador como el denominador en las mismas unidades. Bien, entonces, y el grados Fahrenheit lo único que me queda es convertirlo a grados Celsius. De 117 equivalen a 47.22 grados. Ahora lo aplico en la fórmula y voy a tener que la entalpía de saturación a la entrada es de 58.185 kilocalorías sobre kilogramo. Pero el día que estamos trabajando con unidades inglesas, entonces una kilocaloría equivale a 3.97 BTUs, bien, y un kilogramo equivale a 2.21 libras masa. Entonces, hacemos la conversión y vamos a tener que la entalpía a la entrada es de 104.53 BTU por libra masa de aire seco. Ok, con eso ya tenemos calculada la entalpía a la entrada. Es una forma más de encontrar las entalpías. Bien, entonces, si no tenemos ningún dato de aire a la salida, procedemos a ocupar la ecuación de operación, pero esta vez trabajando con datos, perdón, sin calcular datos máximos y min. Directamente nos vamos a la ecuación de operación. Entonces, de la ecuación de operación simplemente despejo aquí lo que es la entalpía a la salida. Y tengo la entalpía a la entrada, que ya lo tengo como dato, la velocidad másica del agua por el Cp, por la variación de temperaturas del fluido líquido, dividido entre la velocidad másica del aire. Y justamente reemplazo esos datos, simplifico, libra masa con libra masa de agua se van, Fahrenheit con Fahrenheit, hora pie cuadrado con hora de pie cuadrado se simplifica, y voy a tener que la cantidad de entalpía es de 61.67 BTU por libra masa de aire seco. Bien, entonces con eso puedo calcular los datos o el número de pasos para la cuadratura de sin. Si tengo el dato a la entrada y el dato a la salida. En este caso el número de pasos sería de 7.14. Okay. Entonces si tengo 7.14 como dato, procedo a encontrar en la cuadratura de sin. Okay. Entonces me voy nuevamente a la fórmula, perdón, a la tabla que generé en la A3, obviamente trabajando con otras unidades. Por si acaso les digo que en la A3 solamente está en unidades internacionales. Si ustedes quieren encontrar las unidades inglesas, primeramente tienen que convertir todos esos valores de unidades internacionales a unidades inglesas. Bien. Entonces, lo que me queda es encontrar los puntos de operación. Teniendo la temperatura a 70 grados, pero a una temperatura de 100 grados y una entalpía de 104, nos vamos abajo.
una temperatura de 70 y una entalpía de 61.67, tengo mi primer punto de operación. Lo mismo si te quiero calcular la entalpía, perdón, la temperatura a 100 grados y una entalpía de 104. Y con eso tengo mi segundo punto de operación y uno es salir. Bien, esa línea roja es lo que nosotros le llamamos línea de operación. Y la línea de operación para un proceso de deshumidificación siempre está por encima de la línea de equilibrio, no como un proceso de deshumidificación que se encuentra por debajo. ¿Okay? Esa era la diferencia. Y la forma de resolver es muy similar, con la única diferencia que cambia el integral. Ahora, para el cálculo de pendiente, nuevamente nos vamos a la ecuación de Miquel. Pero aquí nos dice que la transferencia del calor en la fase líquida es despreciable, entonces directamente la inversa del coeficiente de convección en la fase líquida es 0. Entonces ya saben que todo número dividido entre 0 tiende al infinito, por ende la pendiente sería 90 grados. Okay. Ahora, como ya tenemos justamente el pendiente, lo único que nos queda encontrar es la entalpía en interfaz. Entonces, para una entalpía de 61.67 vamos a tener una entalpía de interfase de 27.5. Y para una entalpía de 104.53 vamos a tener una entalpía de interfase de 63.8. Y con eso tenemos los datos en interfase. Lo único que me quedaría es calcular los datos intermedios. Bien, ya les había dicho que los datos intermedios simplemente agarro el valor a la entrada, el valor a la salida, y le sumo el número de pasos. Entonces, 61.66 más 714 sería 68.81. Y así vamos uno a uno. Bien. Entonces, si yo quiero encontrar la entalpía de interfase para la entalpía de 68.81, me voy hasta la línea de operación, bajo a 90 grados hasta la curva de equilibrio y procedo a lecturar esa entalpía, que viene a ser los 31.6. Bien, si yo quiero encontrar la entalpía de interfase para la entalpía de 78.96, me voy hasta la línea de operación, bajo a 90 grados y procedo a lectura, que es de 36. Lo mismo para la entalpía 83, me voy hasta la curva de operación, bajo hasta la curva de equilibrio a 90 grados y procedo a lectura. En este caso, es entalpía de interfase de 41.8. ¿Sí? En cambio, para la entalpía 90.2, me voy hasta la curva de operación y bajo hasta la curva de interfase y procedo a lecturar su entalpía, que es de 48. Bien, y finalmente, para el 93.39, me voy hasta la curva de operación, bajo a 90 grados hasta la curva de equilibrio y procedo a lecturar su entalpía en interfase, que es de 56.8. Y con eso tengo todos los puntos, o calculado todas las entalpías intermedias para una pendiente que tienda al infinito, o 90 grados. ¿Dudas hasta aquí? ¿Quedó todo claro de esta parte? Bien. Entonces, como ya tengo las entalpías intermedias, aquí sucede o cambia algo a diferencia de la humidificación. En la humidificación les dije que era la entalpía de interfase menos la entalpía de operación. Aquí sucede lo contrario. La entalpía de operación menos la entalpía de interfase. Nada más cambia a diferencia de lo de humidificación.
Entonces, resolvemos justamente esa operación entre la inversa de la diferencia y calculamos por medio de la cuadratura de Simpson. Bien, reemplazamos justamente cada variable, y sub 0, y sub n, las y pares y las y impares, y vamos a tener que el valor de la integral o la altura por unidad por número de unidad de transferencia es de 0.44. Bien, lo único que me queda es ir nuevamente a la ecuación de Merkel. Ya tengo la altura, pero el número por unidad de transferencia, y lo que me queda calcular es la altura por unidad de transferencia. Entonces ya tengo la velocidad másica del aire seco, bien de 140, y tengo justamente el coeficiente de transferencia, que es de 9 libra-masa sobre hora pie cúbico. ¿Okay? Y justamente resuelvo libra-masa con libra-masa se va, hora con hora, pie cuadrado con pie cúbico me queda un pie, voy a tener que la altura en pies es de 6.9 pies. Y con eso tendría resuelto el problema. ¿Dudas? Está claro. Bien.